Se nos ha enseñado que el jardín del Edén fue un paraíso de paz, corrompido por una serpiente y un fruto prohibido. Pero, ¿y si esa no fue la primera sombra que cayó sobre la creación? ¿Y si la historia que conocemos es solo el segundo acto de un drama celestial mucho más antiguo? Una guerra silenciosa que se libró en tierra sagrada, antes de que Adán diera su primer respiro. La caída del hombre es el pilar de nuestra comprensión del pecado, pero textos antiguos, ecos olvidados en los márgenes de la historia, susurran una verdad diferente. Hablan de un tiempo en que el Edén no era un hogar para la humanidad, sino una fortaleza custodiada. Un lugar donde la primera rebelión contra Dios no fue por desobediencia, sino por un acto de orgullo cósmico, que manchó el paraíso desde dentro. Entender esta batalla celestial olvidada es crucial. No es una simple curiosidad teológica. Es la clave para descifrar la verdadera naturaleza del enemigo, que ya esperaba entre los árboles del jardín. Si usted es de los que buscan respuestas más allá de la superficie, lo que estamos a punto de revelar cambiará para siempre su forma de leer el Génesis. Esta no es una invención. Es un secreto oculto en escrituras que fueron apartadas, una historia de guardianes celestiales, y una traición que proyectó la primera oscuridad sobre el mundo. La caída de Adán no fue el comienzo del mal. Fue la continuación de una guerra que ya se había perdido. Piense en la narrativa que siempre hemos conocido. El Génesis nos presenta un jardín perfecto, un paraíso sin mancha. Pero hay una pregunta que rara vez se hace en los púlpitos. Si todo era bueno, ¿cómo es que una criatura de engaño, la serpiente, ya estaba allí, esperando en las sombras? Las escrituras no detallan su llegada. Simplemente aparece. Este silencio en el texto sagrado no es un descuido. Es un eco de una historia que fue silenciada. Pero, ¿y si la Biblia nos dejó una pista, una llave oculta, a simple vista? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, Dios se dirige a una figura poderosa y enigmática, diciendo: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Deténgase un momento, y considere estas palabras. No pueden referirse a Adán, cuya caída fue por un acto de desobediencia, no por una maldad que se halló en él, como si ya existiera. Este verso habla de otro ser. Un ser que habitó el Edén antes que el hombre. Esto abre la puerta a una verdad profunda, una que desafía nuestra cronología de la creación. Textos antiguos y tradiciones rabínicas olvidadas hablan de un tiempo en que el Edén no era un hogar para la humanidad, sino una fortaleza celestial. Un dominio sagrado custodiado no por hombres, sino por seres gloriosos, los guardianes originales de la creación. Estos seres caminaron por las sendas del paraíso, mucho antes de que el primer hombre respirara. Estos no eran los ángeles que imaginamos con alas y arpas. Eran una orden sagrada, una hermandad celestial encargada de proteger el puente entre el cielo y la tierra. Pero si ellos eran los guardianes de la luz, ¿qué oscuridad los alcanzó? O la pregunta más inquietante: ¿qué secreto encontraron en el corazón del Edén que los impulsó a traicionar a su creador, iniciando la primera rebelión de la historia en el lugar más santo del universo? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en las páginas que leemos cada domingo. Se encuentra en los susurros de textos que fueron considerados demasiado peligrosos o complejos para las masas. Segmentos del libro de los jubileos y antiguas tradiciones judías, guardadas por siglos, actúan como las piezas perdidas de un rompecabezas celestial. Estos escritos no contradicen el Génesis, lo iluminan, revelando el prólogo que fue deliberadamente omitido. Nos hablan de una era antes del hombre, cuando el Edén vibraba con una santidad diferente. Imagínelo por un momento. No un jardín pasivo, sino un centro de poder cósmico. Un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba físicamente. Los guardianes de este lugar, a veces llamados los hijos del Edén en tradiciones antiguas, no eran simples jardineros. Eran seres de luz pura, encargados de mantener la armonía entre la dimensión celestial y la terrenal. Su propósito era sagrado, ser el puente viviente por el cual la voluntad de Dios fluía hacia la creación.
caminaban entre árboles que brillaban con luz divina, no por el sol, sino por la misma presencia del Creador. Pero algo se corrompió. Su traición no fue por un fruto, sino por un veneno mucho más sutil, el orgullo. Al estar tan cerca de la gloria de la creación, en lugar de reflejarla hacia su Creador, comenzaron a codiciarla. Vieron el poder, la belleza y la majestad del Edén, y desearon reclamarlo como propio. Esta rebelión silenciosa, este deseo de ser dioses en el jardín de Dios, fue la primera sombra que cayó sobre la tierra, y esta historia, según algunos eruditos, fue cuidadosamente apartada por escribas posteriores, temerosos de que la magnitud de esta primera caída celestial pudiera disminuir la responsabilidad del hombre en su propia desobediencia. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cambia drásticamente. La serpiente que tentó a Eva no era un invasor que se infiltró en un paraíso perfecto. Era un vestigio de esa primera guerra olvidada, un rey caído que ya habitaba en su reino en ruinas, esperando pacientemente a los nuevos y frágiles herederos del Edén. No estaba comenzando una rebelión, estaba buscando continuarla. Esta versión alternativa de la historia, extraída de esos ecos antiguos, pinta un cuadro sobrecogedor. La primera transgresión no fue un diálogo con una serpiente, sino un monólogo silencioso en el corazón del ser más glorioso creado por Dios. El querubín protector, descrito en Ezequiel, no cayó del cielo a la tierra. Su caída ocurrió por dentro asterisco del Edén. Su pecado fue ver la creación, el reflejo perfecto de la mente de Dios, y en lugar de glorificar al Creador, desear ser el espejo mismo. Quiso que la creación lo adorara a él. Fue un intento de secuestrar la gloria divina en el mismo lugar donde ésta se manifestaba con más fuerza. Esta rebelión no fue de espadas ni de ejércitos, sino de voluntades. Fue una corrupción espiritual que manchó la santidad del jardín desde su núcleo. Los otros guardianes que lo siguieron no fueron engañados por una mentira, fueron seducidos por una ambición. La promesa de ser como dioses no se le susurró primero a Eva, sino a una legión de seres celestiales que ya caminaban sobre las piedras de fuego del Edén. La omisión de este prólogo en nuestras escrituras canónicas no es un accidente. Piense en el impacto espiritual. Si el mal ya había contaminado el paraíso, la historia de Adán y Eva deja de ser el origen del pecado para convertirse en la primera batalla de la humanidad en una guerra que ya estaba en marcha. Esta verdad no disminuye la responsabilidad de Adán, la pone en su verdadero contexto. Él no fue la primera víctima de una tentación, sino el objetivo estratégico de un enemigo ya derrotado y exiliado dentro de su propia creación. Un rey caído, desesperado por corromper a los nuevos herederos del reino que él había perdido. Dios, en su infinita soberanía, permitió que este drama se desarrollara. Él no creó un paraíso ingenuo, sino un escenario sagrado donde la lealtad sería probada al más alto nivel, primero en los cielos y luego en la tierra. Pero si este querubín caído fue el líder, ¿qué pasó con los otros hijos del Edén que se unieron a su rebelión? La Biblia guarda un silencio casi absoluto sobre ellos, pero su influencia oscura se extendería mucho más allá de los límites del jardín, preparando el escenario para una de las corrupciones más extrañas y aterradoras de la historia humana, un evento tan perturbador que Dios se vería obligado a borrar el mundo y empezar de nuevo. La historia que nos enseñaron en la escuela dominical es una de simplicidad moral, un hombre, una mujer, un árbol y una elección equivocada. Es una lección poderosa sobre la obediencia, pero al compararla con la verdad de una guerra preexistente, esa simplicidad se siente incompleta. La narrativa tradicional nos presenta a un enemigo que aparece de la nada. La verdad oculta nos muestra a un rey destronado, esperando en las ruinas de su propio reino para corromper al nuevo heredero. No es el inicio del mal, es la primera jugada en una partida de ajedrez cósmica que ya había comenzado. Entonces, ¿por qué fue silenciado este prólogo celestial? La respuesta es tan humana como inquietante: para proteger una doctrina. Piense en los líderes espirituales de los primeros siglos. Se enfrentaban a un mundo pagano, lleno de mitos complejos sobre dioses en guerra. Presentar un relato de una rebelión angelical en el Edén antes del hombre podría haber sido visto como peligrosamente similar a esas leyendas. Era más seguro, más directo,
Enfocar toda la responsabilidad del pecado en un único acto de desobediencia humana era una historia más fácil de enseñar y, sobre todo, más fácil de controlar. A lo largo de la historia, concilios y sínodos se reunieron para decidir qué textos formarían el canon sagrado que hoy conocemos. Hombres de fe, sin duda, tomaron decisiones cruciales sobre qué libros eran inspirados por Dios y cuáles, aunque llenos de sabiduría, debían ser apartados. Escritos como el libro de los jubileos o las tradiciones de Enoc fueron relegados a la categoría de apócrifos. No porque fueran falsos, necesariamente, sino porque revelaban una complejidad sobre el mundo espiritual que fue considerada demasiado peligrosa para el creyente común. Se eligió la simplicidad sobre la revelación completa. Pero la verdad, cuando es divina, nunca puede ser borrada por completo, solo puede ser ocultada. Y si la historia del querubín caído y su rebelión en el Edén fue cuidadosamente apartada, es porque era solo el primer acto. Lo que vino después, lo que hicieron sus seguidores, los otros guardianes caídos, fue tan aterrador y tan tangible que su legado oscuro no pudo ser borrado de las páginas del Génesis. Su historia no fue silenciada. Simplemente fue malinterpretada por milenios. Estos guardianes caídos no se desvanecieron en las sombras de la historia. Su exilio del Edén no fue el fin de su rebelión, sino el comienzo de una nueva y aterradora estrategia. Su líder había intentado corromper la adoración. Ellos intentarían corromper la creación misma. Y la evidencia de su plan ha estado en nuestras Biblias todo el tiempo, oculta en uno de los pasajes más extraños y perturbadores del Génesis, un pasaje que muchos prefieren ignorar o interpretar como una simple metáfora. Pero esa no es la revelación más impactante. Lo verdaderamente estremecedor es que este plan no fue un acto de desesperación, sino un ataque calculado contra el futuro de la humanidad. Génesis capítulo 6 lo describe con una claridad escalofriante. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Deténgase aquí. La frase, hijos de Dios, en el contexto del Antiguo Testamento, se refiere consistentemente a seres celestiales. Estos no eran hombres justos. Eran los mismos guardianes caídos, los hijos del Edén, que se rebelaron, ahora ejecutando la segunda fase de su guerra contra el Creador. Y aquí es donde la historia toma un giro que muy pocos se atreven a discutir. Su objetivo no era simplemente la lujuria. Era algo mucho más siniestro, una contaminación deliberada del linaje humano. Un intento de corromper la simiente de la mujer, profetizada en Génesis 3:15 de la mañana, de la cual vendría el Redentor. Si podían manchar la sangre de la humanidad, quizás podrían impedir el nacimiento del Mesías. Si usted siente que estas conexiones son importantes y han sido ignoradas por mucho tiempo, considere suscribirse para que podamos explorar juntos estas verdades profundas. Pero ¿cuál fue el resultado de esta unión profana entre el cielo caído y la tierra? La Escritura nos da un nombre, una palabra que ha resonado con temor y misterio durante milenios: los Nefilim. Gigantes que caminaron sobre la tierra en aquellos días. No eran un mito. Eran la prueba viviente de una guerra que había trascendido lo espiritual para volverse terriblemente física, y su existencia fue una abominación tan grande a los ojos de Dios que provocó la respuesta más drástica de la historia. Un diluvio para limpiar la tierra de su corrupción. Pero ¿quiénes eran realmente estos seres y qué poder ejercían sobre el mundo antiguo? Todo esto revela una verdad teológica que a menudo pasamos por alto. La rebelión contra Dios no es una serie de eventos aislados y sin conexión. Es una guerra continua, con una estrategia clara. La soberbia del querubín en el Edén fue el primer acto, un intento de robar la adoración. La corrupción del linaje humano a través de los Nefilim fue el segundo, un intento de robar la redención. El enemigo no improvisa. Su plan, desde el principio, ha sido cortar de raíz la promesa de un Salvador. Y en medio de este conflicto cósmico, ¿cuál es el papel del hombre? Adán no fue colocado en un jardín pacífico para una simple prueba de obediencia. Fue colocado en el epicentro de un campo de batalla espiritual, en un territorio que ya había sido reclamado por un enemigo caído. La misión de la humanidad nunca fue simplemente no pecar. Era ser la imagen de Dios en la tierra, sus agentes de restauración,
los verdaderos guardianes que gobernarían con lealtad donde los primeros guardianes habían fallado por orgullo. Nuestra historia no comienza con el pecado, comienza con un llamado a reinar. Comprender esta historia oculta no destruye la fe, la profundiza hasta sus cimientos. No contradice las Escrituras, sino que ilumina sus pasajes más oscuros y desconcertantes. De repente, la violencia del Antiguo Testamento, la insistencia de Dios en limpiar la tierra de ciertas tribus, y la extraña advertencia sobre los hijos de Dios en el Génesis, adquieren un sentido aterrador y coherente. No es una historia para generar miedo, sino para inspirar un profundo asombro por la soberanía de un Dios que tejió su plan de salvación a través de un mundo ya sumido en una guerra celestial. Pero la existencia de los Nefilim es solo la mitad de la historia. La pregunta verdaderamente inquietante no es quiénes eran, sino qué estaban haciendo. Estos seres no eran simplemente gigantes salvajes vagando por la tierra, eran los portadores de un conocimiento prohibido, una herencia oscura de sus padres celestiales. Y usaron ese poder no solo para dominar, sino para construir, para erigir fortalezas y corromper la tierra de una manera que prepararía el escenario para el enfrentamiento final, asegurándose de que la simiente prometida nunca pudiera reclamar su herencia. La clave de todo está en lo que dejaron atrás. Lo que estos seres dejaron atrás no eran solo ruinas de piedra o leyendas de gigantes. Eran cicatrices espirituales en la tierra. Fortalezas de oscuridad. Piense en la tierra prometida. Cuando los espías de Israel llegaron, no la encontraron vacía. La encontraron habitada por gigantes, los hijos de Anak, descendientes directos de los Nefilim. La orden de Dios de limpiar la tierra, de no dejar a nadie con vida, que tanto ha desconcertado a teólogos, de repente cobra un sentido aterrador. No era un genocidio. Era una cuarentena espiritual. Era la erradicación de una corrupción que amenazaba con devorar el plan de redención de Dios desde la cuna. Cada batalla que libró Israel en Canaán no era solo por territorio, era un acto de exorcismo sobre la tierra. Cada gigante que cayó ante Josué o David no era solo un enemigo militar, era la aniquilación de un vestigio de esa primera guerra celestial. La conquista de la tierra prometida fue, en realidad, la reconquista del Edén. Fue la humanidad, liderada por Dios, reclamando el terreno sagrado que los primeros guardianes habían traicionado y corrompido. La historia de la Biblia no es una colección de relatos inconexos, es la crónica de una sola y continua guerra por restaurar lo que se perdió antes de que Adán existiera. Y aquí, en el clímax de toda la historia, la verdad final se revela. El querubín caído intentó usurpar el trono en el Edén. Sus seguidores intentaron corromper el linaje humano para impedir la llegada del Redentor. Fracasaron. La línea de sangre de la promesa fue preservada, pura y protegida, a través de milenios de guerra visible e invisible. Y de esa línea, nació un rey. No un gigante nacido de la unión profana, sino un hombre nacido de una virgen. Un verdadero Hijo de Dios, que caminó sobre la misma tierra que los Nefilim habían manchado. Jesucristo no vino a luchar contra gigantes de carne y hueso, vino a derrotar al gigante espiritual que inició todo, el rey caído de un Edén olvidado. Su campo de batalla no fue una llanura en Canaán, sino una cruz en el Calvario. Su victoria no fue limpiar una tierra, sino limpiar el alma humana. Él es la respuesta a la traición de los primeros guardianes, la restauración del propósito de Adán, y la victoria final en la guerra que comenzó en el silencio de la eternidad. La historia oculta del Edén no nos aleja de él, nos muestra la escala cósmica de la batalla que él ganó por nosotros. Si esta revelación ha fortalecido su fe, compártala, porque en un mundo lleno de sombras, la luz de la verdad de Cristo debe brillar más fuerte que nunca. Entonces, ¿cómo nos cambia esta verdad hoy, en nuestro caminar diario? Esta revelación no es una simple pieza de historia antigua. Es un espejo que refleja la verdadera naturaleza de nuestra propia lucha espiritual. Vivimos en una era donde la fe a menudo se diluye, se simplifica hasta convertirse en un mensaje de autoayuda o prosperidad. Se nos ofrece una fe de 1 metro de ancho, pero de solo 1 centímetro de profundidad.
una fe que ignora las sombras para poder vender una luz fácil. Pero usted que está viendo esto, usted que ha buscado más allá de la superficie, sabe que hay algo más. Siente en su espíritu que la batalla es más real, más antigua y más profunda de lo que se admite en los púlpitos. El hecho de que este conocimiento resuene en usted no es una coincidencia. Es una confirmación de que su espíritu está preparado para manejar una verdad más pesada. Una verdad que no ofrece respuestas fáciles, sino una comprensión más sólida de la soberanía de Dios en medio de un conflicto milenario. Esta historia oculta del Edén nos enseña que el mal no es un simple error humano que necesita corrección. Es una fuerza antigua, inteligente y estratégica que ha estado en guerra con Dios desde antes de que nosotros existiéramos. Las tentaciones que enfrentamos, las dudas que nos asaltan, el desánimo que busca apagar nuestra fe, no son eventos aleatorios, son ecos de esa primera rebelión. Son las tácticas de un enemigo derrotado que aún opera desde las ruinas de su reino caído, tratando de arrastrarnos a ellas. Por eso, entender que fuimos creados para ser los restauradores de un campo de batalla, le da un propósito completamente nuevo a nuestra existencia. No somos simplemente pecadores salvados por gracia. Somos soldados reclutados para el ejército victorioso del Rey. Nuestra misión no es solo evitar el mal, sino reclamar activamente el territorio espiritual en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras comunidades, continuando la obra de restauración que Cristo inició y selló en la cruz. Nuestra fe no es pasiva, es un acto de guerra. Así que la próxima vez que lea el Génesis no lo vea como el simple comienzo de la historia humana. Véalo como un capítulo crucial en una guerra que ya estaba en marcha. Esta perspectiva no está destinada a infundir miedo, sino a equiparlo con una comprensión más profunda del mundo que no se ve. Es una verdad que ha permanecido oculta en las sombras de la historia, silenciada durante siglos, esperando a una generación con el coraje de mirar más allá del velo. Este conocimiento cambia todo. Ya no es usted un simple espectador en un drama moral, es un participante activo en una guerra cósmica por la restauración. Su fe no es un refugio pasivo, sino un arma en la reconquista del territorio que fue corrompido antes del tiempo. Estas verdades, que alguna vez fueron consideradas demasiado complejas o peligrosas, ahora están saliendo a la luz para fortalecer a los creyentes en estos tiempos finales. Porque para enfrentar al enemigo, primero debemos entender su origen. Si esta verdad arde en su corazón y ha abierto sus ojos a una dimensión más profunda de su fe, deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Cada semana, desenterramos más secretos como este, diseñados no para entretener, sino para edificar. Y ahora tenemos una área de miembros. Al convertirse en miembro, usted bendice este trabajo y nos ayuda a continuar produciendo contenidos reveladores que fortalecen el cuerpo de Cristo. Antes de irse, por favor, escriba en los comentarios desde qué ciudad o país nos ve. Queremos saber hasta dónde está llegando esta revelación y ver cómo la verdad de Dios une a sus hijos de todos los rincones del mundo. Recuerde, la guerra es antigua, el enemigo es real, pero en Cristo la victoria ya es nuestra.